¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de los sectores institucionales. El objetivo es explicar las características de los participantes de la economía de un país. En la sesión previa tuvimos la oportunidad de hablar de los componentes que posee de alguna manera el sistema de cuentas nacionales. A través de una gran explicación sobre los antecedentes del mismo sistema, pudimos observar que la composición entre unidades y sectores institucionales es, digamos, la parte en la cual van a interactuar los participantes en el sistema, apoyados de una serie de transacciones junto con otros flujos para, de alguna manera, comercializar o adquirir productos en un sistema de mercado identificado y también observar el control de activos y pasivos de un país. En esa vertiente pudimos platicar a grandes rasgos lo que es la definición de las unidades institucionales y hoy vamos a ver la parte agregada de dichas unidades. De acuerdo a la Agencia Oficial de Estadística en México, las unidades institucionales habíamos comentado que se clasificaban de acuerdo a su función principal en sociedades, cuasi sociedades y empresas no constituidas en sociedad dentro de los hogares. Explicamos cada uno de estos elementos para dilucidar qué tipo de empresas, qué tipo de entidades tienen características muy propias que hacen que cada una de ellas entren en la clasificación de unidades institucionales. Derivado de lo anterior, un sector institucional es una agrupación de unidades institucionales que comparten ciertos rasgos en la medida de que a través de esa agrupación vamos a analizar a las unidades con un carácter más agregado y en el cual podemos identificar toda la gama de transacciones que realizan dentro del sistema de contabilidad nacional. Los sectores institucionales o cada sector institucional tiene la posibilidad de desglosarse en uno o en más subsectores, que en este sentido son una serie de unidades institucionales que corresponden a una serie de políticas en su implementación, en su desarrollo, funcionamiento y que le dan la categoría de ser parte de una unidad mayor que es, en este caso, o de un agregado mayor que es el sector institucional. De esta forma, los sectores institucionales se clasifican en los siguientes: en sociedades no financieras, sociedades financieras, gobierno general, los hogares y las instituciones sin fines de lucro que están dedicadas a atender y a servir a los hogares. Entonces, como podemos observar, en la gama de sectores institucionales contamos con 5 participantes con características muy propias que se pueden distinguir a simple vista y que de alguna manera van a conformar la participación conjunta en un sistema de mercado en un país determinado. Comenzando con las sociedades no financieras, estaríamos hablando de que son todas aquellas unidades institucionales como de las cuasi sociedades que se dedican a la producción de bienes y servicios no financieros destinados al mercado. De acuerdo a lo que hemos analizado de la información del sistema de cuentas nacionales promovido por las Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional
entre otros. Las sociedades no financieras también tienen la característica de que son todas aquellas unidades que no realizan actividades de intermediación financiera o de servicios financieros y que de esa forma podemos identificarlos con claridad en lo que es la producción de ciertos bienes o ciertos servicios listos para el mercado. ¿Ok? De acuerdo a la Agencia Oficial de Estadística en México, las sociedades no financieras están caracterizadas por no ser definidas como consumidores finales. Entonces, esto ya nos da una idea de que son unidades que de alguna forma absorben o adquieren materias primas para destinarlas a un proceso productivo y a partir de ahí tener un nuevo producto o una vez que ya estén listas en el mercado, generar nuevas mercancías. Otro punto importante es de que existe la posibilidad de distribuir los beneficios entre otras unidades institucionales. Si habláramos, por ejemplo, de las sociedades anónimas de capital variable, sabemos que están constituidas por un grupo de personas a las cuales se les va a denominar accionistas. Cuando pasa un año de operaciones normal, en la cual se llega a registrar en términos contables la utilidad o, digámoslo así, el conjunto de residuales entre ingresos y gastos de una entidad, ese beneficio o utilidad neta previo a una asamblea de los socios, determinarán cuánto de esa utilidad se va a distribuir entre los socios o los accionistas, que ya posteriormente recibirán el nombre de dividendos. Entonces, las sociedades no financieras, como lo vemos aquí, tienen estas características muy particulares y aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de aquellas entidades que se dedican a producir alimentos, que se dedican a producir bebidas, entre muchas otras gamas de producto que refieren a esta estructura. Después contamos con las sociedades financieras, que son unidades institucionales que se dedican a la prestación de servicios de intermediación financiera y a la administración de carteras de activos financieros o pasivos. Aquí prácticamente estamos hablando de todas aquellas instituciones dentro del marco del sistema financiero que realizan servicios de esta naturaleza, específicamente cuando estamos hablando de instituciones que se dedican a otorgar préstamos o créditos según sea el caso, que algunas instituciones, conforme a la ley, tienen la capacidad o la posibilidad de captar recursos por parte de sus clientes como ahorradores y a partir de ahí utilizar esos recursos para promover o fomentar préstamos o créditos. Hablamos de la administración de carteras de activos o pasivos, que aquí estamos hablando también de inversiones en sociedades y de esa manera estamos haciendo la distinción con el sector institucional anterior, que son las sociedades no financieras. El siguiente sector es el gobierno general, que está constituido por las unidades institucionales a nivel central, a nivel estatal, a nivel local y así también los organismos de seguridad social obligatoria. Debemos comprender que dependiendo de la estructura política, la estructura social de un país, la conformación del gobierno va a ser de alguna manera conforme a lo que establezca su constitución, su carta magna, el conjunto de leyes que la rigen, que la secundan, y de esa manera el gobierno puede desglosarse en ámbitos de acción diferentes para brindar la protección, la seguridad, la provisión de medios a la sociedad por las cuales ha sido, digamos, establecido o de alguna manera conformado este gobierno. Cuando hablamos de nivel central, estatal y local, estamos hablando de ciertos
niveles de operación, de estructura, de ejecución de los recursos, y de esa manera podemos ver la fuerza y las directrices, digamos, que las distinguen unas a otras en el cuidado, en la protección, en la seguridad o, digamos, bienestar de la sociedad. Así nosotros hemos escuchado, por ejemplo, que contamos en el caso de México con un gobierno federal, con un gobierno estatal, un gobierno municipal, que es, digamos, la especificación concreta de acuerdo a nuestra legislación vigente, y que en una posición más ad hoc a lo que es el sistema de cuentas nacionales podemos distinguirlo a nivel central, estatal o local. Y así también se suman los organismos que brindan, digamos, en algunos casos la seguridad social o el seguro social obligatorio para garantizar a la población el acceso a los servicios médicos públicos, por decirlo así, y por otro lado, garantizar también, de acuerdo a la normatividad vigente, la estructura de las prestaciones sociales para aquellas personas que se encuentran afiliadas a alguno de estos organismos cuando son contratados por alguna empresa y que de alguna manera reciben pues el apoyo de estos organismos en créditos de vivienda, por ejemplo, en la conformación de una cuenta para un sistema de pensiones, entre otros. El gobierno general de alguna manera observa el cumplimiento de ciertas responsabilidades políticas si dentro de este modelo de desarrollo existe un proceso electoral donde los gobernantes son elegidos a través de un sistema que refiere a que la población elija a través del voto quiénes son los que deben ejercer las facultades de gobierno, y también el gobierno general debe cumplir con la regulación económica en pro de manifestar o garantizar el bienestar de la población en términos de que cuente con la provisión de bienes o servicios que necesita, así como también de hacer cumplir la ley y el orden público. En ese sentido, el gobierno general también se va a dedicar a la producción y al financiamiento de servicios, fundamentalmente hablando, y de manera adicional de bienes no disponibles hacia el mercado, sino más bien a los hogares o a la comunidad que los necesita. A ello vamos a agregar servicios individuales y colectivos. Entonces, esta es, digamos, la distinción más clara entre sociedades no financieras con el gobierno general. Aquí la producción de servicios o bienes en múltiples formas van a tener la búsqueda del bienestar de la colectividad o de la sociedad, la utilidad pública en un cierto sentido, y en esa partitura los hogares y la comunidad van a recibir aquellos servicios o aquellos bienes que les va a permitir elevar su condición de vida. Para ello, también el gobierno general va a procurar la distribución y redistribución del ingreso y la riqueza a través de una política impositiva y de transferencias. ¿Ok? Entonces, dependiendo del país que nosotros estemos tratando, del sistema económico en el cual se rija el gobierno y su relación o su influencia que tenga con el sistema de mercado, va a implementar una política impositiva que puede ser progresiva o regresiva, a modo de que no exista una concentración del ingreso, de que exista un balance de los recursos en cuanto a todos los involucrados en el circuito económico, y también lo que es el tema de la riqueza para la sociedad. En el tema de la política de transferencias es una forma de ofrecer recursos sin una contrapartida específica o de alguna forma sin pedir nada a cambio a ciertos grupos de la sociedad que lo necesitan, ya sea por las condiciones económicas en las que viven o porque forman parte de un programa o un conjunto de programas sociales que permiten de alguna manera compensar aquellas vulnerabilidades, háblese de alimentación, háblese de vivienda, háblese de fomento al empleo, que no tienen las mismas posibilidades
como el resto de la población. De esta forma, nosotros hemos hablado de sociedades no financieras, financieras y gobierno general. Al interior de estas tres, digamos, de estos tres sectores institucionales, vamos a encontrar la creación de otras entidades que se van a denominar instituciones sin fines de lucro, que como su nombre lo refiere, es aquel conjunto de unidades institucionales que van a realizar actividades sin buscar algún beneficio económico, alguna utilidad económica en la provisión de esos bienes o servicios. Por lo general, dentro de esta estructura, las instituciones van a estar en el control directo o bajo control de las sociedades no financieras, del gobierno general o de las sociedades financieras, porque estas entidades o estos sectores se van a encargar de ofrecer los recursos en forma de cuotas, en forma de donaciones a estas instituciones para que puedan desarrollarse, puedan permanecer en el mercado y brindar los servicios no lucrativos a la sociedad. ¿Ok? En esa lógica, vamos a encontrar, por ejemplo, que las sociedades no financieras, financieras y gobierno general, van a determinar una serie de entidades muy específicas de acuerdo a los intereses particulares de cada sector institucional. Si habláramos, por ejemplo, de qué tipo de instituciones sin fines de lucro encontraríamos en las sociedades no financieras, pues estaríamos hablando de hospitales o de escuelas que a simple vista, cuando nosotros caminamos sobre alguna avenida, estamos muy acostumbrados a decir que si no son escuelas o hospitales públicos, son hospitales o escuelas privadas. Sin embargo, cuando analizamos la constitución legal de estas sociedades, es muy posible que encontremos que estas escuelas, que estos hospitales tengan la personalidad de ser constituidas como sociedades o asociaciones civiles, y en esa partitura estaríamos hablando de un ejemplo de instituciones sin fines de lucro. En el tema de las sociedades financieras, estaríamos hablando de la creación de las cajas de ahorro en protección, en fomento de garantizar de alguna manera provisiones de recursos para los trabajadores en alguna dentro de lo que es el marco financiero, y son de alguna manera también consideradas como instituciones sin fines de lucro. Y si habláramos del gobierno general, pues estaríamos tratando de aquellas entidades como, por ejemplo, la encargada de velar por el sistema electoral en un país, sobre todo el proceso de votaciones, la vigilancia del proceso de votaciones. En otro sentido, pues aquella entidad que se dedica a la protección, a la vigilancia de los derechos humanos, el desarrollo o la constitución de universidades públicas, entre otras. Entonces, si nos damos cuenta, son instituciones que de alguna manera están atendiendo a las necesidades y al control de este tipo de sectores institucionales. Por otro lado, tenemos como sector institucional a los hogares, que son unidades institucionales conformadas por una o más personas, tal cual como nosotros las conocemos, que tienen la capacidad de poseer activos, es decir, pueden hacerse dueños de algún bien, de algún activo fijo, por decir una vivienda, por decir un vehículo, etcétera. Estaríamos hablando de que los hogares tienen la capacidad de asumir pasivos, contractualmente hablando, como pueden ser préstamos, como pueden ser créditos, y también los hogares son considerados como consumidores finales. Esto significa de alguna manera que cuando los productos llegan a manos de los hogares, ya no entran en un proceso de transformación para nuevos productos convertidos después en mercancías, sino que ya son directamente consumidos por los mismos. Ahora bien,
Dentro de los hogares vamos a encontrar lo que se llaman empresas no constituidas en sociedad, que ya habíamos comentado, digamos, de manera muy indirecta en lo que fue el capítulo de unidades institucionales. Y en las empresas no constituidas en sociedad estamos hablando de todos aquellos hogares que realizan actividades con carácter empresarial, es decir, que producen bienes o servicios para ya sea su propio consumo o para destinarlos a ciertos clientes, pero que al momento de evaluar la constitución de estas empresas de los hogares, no existe, digamos, un documento que formalice la creación de esa empresa en términos legales y por eso es que entra en esta categoría como empresas dentro de los hogares, pero que no están constituidas como sociedades. De esta manera, pues se van a dedicar a ofrecer bienes o servicios con carácter no financiero. Pueden suceder casos en la que pudieran ser financieros en el mercado, pero la idea o el planteamiento mayoritario es de que esta producción es con carácter no financiero. Otro punto a considerar como los hogares son aquellas personas que han residido por muchísimo tiempo en hospitales, asilos, conventos o prisiones. Y por esta situación de estancia en tiempo es que este tipo de establecimientos se consideran dentro de esta estructura de los hogares. Una vez que hemos hablado de las instituciones sin fines de lucro que sirven a las sociedades financieras, no financieras y gobierno general, también vamos a encontrar instituciones sin fines de lucro que están exclusivamente a la atención y al servicio de los hogares, que hemos platicado anteriormente. Estas instituciones son entidades jurídicas que se van a apoyar de contribuciones voluntarias, lo que comúnmente conocemos como donaciones. Aquí entran fundamentalmente las fundaciones que atienden algún caso particular en un país determinado, en una región determinada, y de esas donaciones las utilizan para no solamente el planteamiento administrativo, el pago de sueldos o salarios, sino también para ofrecer una gama de bienes o servicios que llegaran a necesitar los hogares, sobre todo aquellos grupos de personas que necesitan de esta provisión o de estos productos por parte de las instituciones. Entonces, la característica de estos productos, sean bienes, sean servicios, es de que no van a estar destinados al mercado o con fines de mercado, sino que van a ir dirigidos a un público específico en la gama de los hogares que lo necesiten. Y a esto le vamos a llamar que es un suministro de bienes o servicios con precios económicamente no significativos. ¿Esto qué significa? Que en algunos casos, dependiendo de la evaluación, de las necesidades de los hogares, de la condición que viven los hogares, puede darse este bien o este servicio con un carácter gratuito y otros pudieran ser con una reciprocidad de una cuota de recuperación, ¿ok? Pero no están enfocados a generar una utilidad, digamos, monetaria para la permanencia de estas instituciones. Precisamente por eso hablamos de precios económicamente no significativos, porque están completamente alejados de los precios aceptantes que vemos en un esquema de mercado competitivo. De esta forma, vamos a considerar aquí ya la gama completa de los sectores institucionales. Como ustedes se darán cuenta, por un lado estamos hablando de las tres, digamos, de los tres sectores que van interrelacionados con las instituciones sin fines de lucro, sociedades no financieras, financieras y gobierno general, con
los hogares, por un lado, y luego las instituciones sin fines de lucro que van a interactuar con los hogares o que van a servir a los hogares. Si esto lo vemos en una delimitación completa, estaríamos hablando de la participación de todos los actores importantes en el sistema de cuentas nacionales. Y esta participación, este grado de participación puede ser replicada con otros países. Y para ello, ya después, en otra sesión, estaremos hablando de que se va a crear una cuenta que va a ser, digamos, correlacionada a esta que tenemos con el país en turno, que se va a llamar resto del mundo. Y dependiendo del resto del mundo, si es con otro país, dos países, tres países o todos los países, cada uno de ellos, de acuerdo a este sistema de cuentas nacionales, va a contener la misma clasificación de los participantes en el sistema y de esa forma podemos crear un sistema uniforme, un sistema comparativo y poder evaluar con un alto grado de, digamos, de certeza o de confiabilidad las interacciones que existen entre un país y el resto del mundo. De ahí que la importancia de que conozcamos las definiciones principales que refieren a eh, unidades institucionales y de ahí pasar a sectores institucionales es lo que nos va a ayudar a entender cómo la interacción entre unas y las otras van también relacionadas en un parámetro más agregado a nivel país y resto del mundo. Ahora lo que queda visualizar es cómo estos actores participan en el mercado a través de las acciones o a través de la ejecución o implementación de actividades. Para ello, al circunscribir un mercado, al circunscribir esta gama de relaciones, nos conlleva a identificar el concepto de transacciones, un tema que veremos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias por estar atendiendo, digamos, este video, invitándolos a que se suscriban al canal. Igualmente que le den clic a la campanita para que estén atentos a las siguientes notificaciones. Muchísimas gracias. Bonito día.